Hola, buenos días. Endesa acaba de presentar su plan estratégico hasta 2025 y vamos a ver ese plan y cómo valorarla para ver si la compramos ahora o no. Para 2025 Endesa espera aumentar su producción con energías renovables para mejorar su rentabilidad. Como veis aquí, ahora produce con energías renovables el 80% de la electricidad que vende a precio fijo. Y en 2025 espera que este porcentaje suba hasta el 95%. Lógicamente, con esto mejorará su margen de beneficios porque vende más con la electricidad que vende generando con renovables, porque así no depende de los costes del gas. Una puntualización. HEI son los gases de efecto invernadero, así que las fuentes libres de HEI en el caso de Endesa son renovables y nuclear. Pero como la nuclear se va a mantener estable, como ahora veremos, pues a lo largo del vídeo me voy a referir a las renovables cuando hable de HEI, porque es lo importante, ver cómo van a crecer las renovables. Porque lo importante es ver cómo van a crecer las renovables. La nuclear ya sabemos que va a mantenerse estable. Pero ya sabéis que en todas las imágenes que vamos a ver ahora, donde Endesa diga fuentes libres de HEI, es suma de renovables y nuclear. La digitalización de las redes eléctricas es algo de lo que se habla muy poco, pero es muy importante. Las redes antiguas eran simplemente cables y las modernas, lógicamente, también son cables, pero se pueden gestionar mucho y muy bien desde las oficinas centrales, y eso hace que sea más barato gestionar las redes, mucho más barato, y que además se puedan dar nuevos servicios a los clientes y cada vez se podrán ir dando mayores servicios. Es parecido al caso de las redes de telecomunicaciones, que también han dado este salto de ser simplemente cables, cuando acordar las operadoras que tenían para poner una conferencia, tenían que ir enchufando las clavijas, a ser ahora redes inteligentes. Son unas redes, las actuales, que no tienen nada que ver con las que había hace años. Aquí vemos los objetivos industriales de Endesa hasta 2025. Los clientes liberalizados son los más rentables y además son a los que se les pueden vender más servicios con las redes inteligentes que acabamos de ver. Por eso es importante que crezcan al 5,5%. El objetivo que al menos el 95% de esas ventas esté producida con renovables o nuclear ya lo vimos antes, en la diapositiva anterior. El crecimiento del 50% de la capacidad renovable es muy bueno. Esto es lo que os comentaba antes. Como la nuclear se va a mantener estable, lo importante es ver el crecimiento de las renovables, que es este 50%. Y en 2025, casi toda la producción de Endesa, el 91%, será nuclear y renovables. Así que ya no va a tener carbón y el gas será muy poco. Son unos objetivos de crecimiento muy buenos, pero tened en cuenta que el crecimiento de renovables del 50% lo que va a hacer principalmente es sustituir al carbón. Así que Endesa no va a tener un crecimiento espectacular de su capacidad hasta 2025. Sí que va a aumentar un poco su capacidad, como veis aquí, pero gran parte del crecimiento de las renovables sustituye al carbón y al fuel. Fuel aún se usa un poco en las islas Ceuta y Melilla. Y la nuclear se mantiene estable, como decía antes. Gracias a todo esto ha mejorado un poco sus previsiones de EBITDA respecto al plan estratégico anterior, como veis aquí. Y no las ha mejorado más por culpa del nuevo impuesto a las eléctricas. Este nuevo impuesto parece que lo van a recurrir todas las eléctricas y probablemente se lo devolverán, pero dentro de unos años. Estas cosas son largas. También hay que tener en cuenta que si la inflación va reduciendo su crecimiento, que creo que es lo más probable, estas previsiones de Endesa mejorarán. Como el entorno se ha puesto favorable, como ya hemos hablado en otros vídeos, para las eléctricas europeas y también para empresas como Enagás, Endesa ha subido su objetivo de inversiones un 15% respecto a su plan anterior. Lógicamente, la mayor parte de las inversiones las va a hacer en renovables y en redes, como veis aquí. Relacionado con esto, espera que la deuda neta suba entre el 10% y el 15% por estas inversiones y por el nuevo impuesto del gobierno. La subida del coste de la deuda al 2,7% es lógica por la subida de los tipos de interés. Realmente un coste de la deuda del 2,7% es bajo, aunque ahora nos pueda parecer alto, porque en años anteriores habíamos tenido costes de la deuda del 1% que en realidad son una anomalía y que no deberían haberse producido nunca. El ratio deuda neta EBITDA subirá hasta las 2,1 veces, que sigue siendo una deuda baja. Ya que veis las previsiones de beneficios y dividendos hasta 2025. Estas previsiones ya incluyen el nuevo impuesto al gobierno y por eso no son mejores. Sin este impuesto serían mejores. Fijaos que el dividendo de 2022 va a ser mejor de lo previsto hace un año, pero de 2023 a 2025 va a caer algo, principalmente por el nuevo impuesto del gobierno. Aún así, el dividendo de 1,40 euros previsto para 2025 es un 15% superior al dividendo de 1,20 euros previsto para 2022 antes de este nuevo plan. Y si la inflación se reduce desde los niveles actuales, como os expliqué antes, los dividendos reales serán algo superiores a los que vemos aquí. La valoración más conservadora es usar los datos de 2023, que son los más bajos de todo el plan. Ese beneficio de 2023 supone un beneficio por acción de 1,40 euros. Así que en 14-16 euros el PER 2023 será de unas 11 veces. Y la rentabilidad por dividendo será del 6,7%. Esta valoración me parece muy conservadora porque desde este nivel hasta 2025, que es muy poco tiempo, el beneficio y el dividendo van a crecer un 40%. Así que a mí me parece más realista elegir como zona de compra los 16-18 euros. En 17 euros, el PER 2023 será de unas 12 veces. Y la rentabilidad por dividendo del 5,9%. Y en 2025 el PER baja hasta las 9 veces,
porque estas previsiones suponen tener un beneficio por acción de 1,90 euros en 2025 y la rentabilidad por dividendo subirá hasta el 8,2%. Así que 16-18 euros me parece una zona muy buena de compra. Pero en algún momento, como pasa a veces, el mercado se puede fijar más en la caída de beneficio y dividendo que va a tener en 2023 y eso le podría llevar a caer a los 14-16 euros y ahí sería una compra buenísima. Recordad que la evolución de la inflación que ya está cayendo probablemente hará que mejoren estas previsiones. Y con la devolución del impuesto nuevo que ha puesto el gobierno, no contéis para valorarla, para ver a qué precio comprarla ahora, porque es probable que se lo acaben devolviendo, pero esto tardará años y ahora no lo tenemos que tener en cuenta. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Yo me despido ya, hasta el próximo vídeo, y nos seguimos viendo en el foro de invertirilmosa.info, TikTok, Instagram y Facebook.